interesaba saber cuál era tu formación musical, cuál, además de todas las lecturas, cómo haces para dar detalle, como aparece en el libro, de cada disco, de cada tema, de cada intervención. ¿Con qué elementos? Bueno, en términos de conocimiento musical estricto, yo no soy músico, más bien me asumo como un amateur, o sea, tengo un conocimiento que me parece, bueno, necesario para alguien que ejerce la profesión de crítico de música. He aprendido mucho de mis propios amigos músicos que me han enseñado y después, bueno, básicamente me he dedicado a leer algunas cuestiones puntuales de teoría musical, en particular para tratar de comprender mejor a la música contemporánea y experimental, que es otro de mis intereses. Ajá. Dentro de esto, ¿cómo encaja? Porque bueno, vos tenés un trabajo importante sobre una cantidad de elementos. Tenés un amplio conocimiento del free jazz, un amplio conocimiento de la música experimental, un amplio conocimiento de, eh, de todo lo que describís aquí, de la música británica, tanto del rock, la progresiva, el folk. ¿Cómo se arma toda esta preocupación? Y además sos un defensor también de las canciones de la música ligera. ¿Cómo se arma todo esto? Bueno, supongo que es la acumulación de intereses y que de alguna manera cuando pasan 30 años de estar dedicado al asunto se van abriendo cada vez más horizontes. Por otro lado, tengo que admitir que en cuestiones musicales soy ultra obsesivo y entonces si me interesa algo trato de reconstruir eso hasta al máximo posible. Eh, Siempre me ha gustado, digamos, la música, llamémosla experimental, para poner un término más global, y eso hizo que, bueno, que sucesivamente me fuera interesando por cosas a lo mejor no tan frecuentadas como, digamos, la música indeterminada y experimental de los 60 en adelante, algunas cuestiones ligadas al noise, por supuesto muchísimo del free jazz afroamericano y la improvisación libre europea, y también buena parte del rock continental, o sea, un modelo de rock bastante diferente, el que se dio en el continente europeo, en Alemania, en Francia, incluso en Italia o en los países escandinavos, al que se dio en los países anglosajones. He estado durante mucho tiempo muy dedicado a reconstruir las escenas de la música progresiva en lugares tan disímiles como, no sé, Suecia y Checoslovaquia, y por supuesto Argentina también. Claro. En ese sentido, y en lo que decimos de la canción, en el libro lo que se reivindica es la última posibilidad, digamos, de esta progresiva británica de la experimentación de la ruptura con la tradición, inclusive recurriendo al asalto de los clásicos. Vos le das mucha importancia a este tema de la posibilidad de escapar de la tradición, escapar del presente y hacer propuestas de futuro. ¿Cómo juega esto en el libro? Bueno, en realidad, digamos, yo creo que la hipótesis principal del libro es la siguiente, o sea, con la música progresiva se produjo, digamos, constituyó el último momento donde todavía se podía creer en la idea de progreso. Cuando a la hora de buscar una definición de lo que es progresivo en el libro, descarto rápidamente cualquier definición en términos formales, o sea, si la lírica tiene que ver con una cosa más fantástica, si el formato de suite es lo importante, si el virtuosismo instrumental, si la cosa conceptual, bueno, y tantos otros candidatos que se han dado para definir en términos formales la progresiva. Y digo, lo fundamental era
la creencia de que todo podía ser posible. Esa creencia de que todo podía ser posible tiene claramente un límite a partir de mediados de los 70. A todos los niveles, ¿no? Yo acá me estaba refiriendo a la progresiva y a un correlato en el ámbito estrictamente sociopolítico, que es la idea de hasta dónde es posible efectivamente el mejoramiento social a través de intervenciones directas de las agencias del Estado de Bienestar, ¿no? Una cuestión que se constituyó con el gobierno laborista Clement Attlee a partir de la inmediata posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que se sostuvo, te diría, hasta finales de los años 70, ¿no? O sea, todo este proceso que más o menos se rastrea, en realidad, uno podría decir que va desde el triunfo de Harold Wilson en 1964 hasta la derrota de Callaghan en manos de Margaret Thatcher en 1979. Bueno, todo ese proceso es un proceso dominado por el gobierno laborista, con la excepción de esta administración de 4 años a comienzos de los 70 de Edward Heath, que mencionaba un poco antes. Y además, aún en esa administración había como determinado tipo de consenso entre los dos grandes partidos, laboristas y conservadores, respecto al tipo de sociedad que se quería, ¿no? Una sociedad con intervención activa del Estado, con el intento de mantener lo más bajos posibles los índices de desempleo. Bueno, todo eso va a ir cambiando a medida que se agudice la crisis, fundamentalmente a partir de mediados de los años 70 en Gran Bretaña, y claramente es el proceso que prepara el camino para el triunfo de Margaret Thatcher y de aquello que, bueno, algunos han denominado neoconservadurismo, otros nuevo realismo, y ahora se tiende a hablar de neoliberalismo, que claramente van a representar una Thatcher en Gran Bretaña, un Reagan en Estados Unidos, un Helmut Kohl en Alemania, a comienzos de los años 80, ¿no? De todas formas, este contexto que vos planteás y las evoluciones de la política no se reflejan en la contracultura como actitudes políticas claras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? No, hay un lazo secreto entre, te diría yo, la contracultura en términos generales, en particular en sus manifestaciones más tardías en los años 70, a través de cosas como el movimiento de los squatters y todo el sistema de festivales libres y gratuitos que se montó, ¿no? Pero hay un lazo que para mí es como una suerte de complicidad secreta entre la contracultura y el odiado establishment del welfare state, digamos, del estado del bienestar, al cual dicen contraponerse. Y es simplemente el hecho de que gracias a ese estado de bienestar, la contracultura puede hacer cosas que en épocas muchísimo más hostiles, como las actuales, como las que comenzaron a partir de la segunda mitad de los 70, se vuelven imposibles. El mejor ejemplo de eso es el Festival de Watchfield a mediados de los años 70, que finalmente se constituye como un acuerdo entre algunos dirigentes contraculturales claves y el propio establishment, que termina de algún modo financiándolo, ¿no? La relación no es directa en el sentido de que, digamos, yo he tratado de reconstruir mucho, bueno, la manera en que la gente percibía los problemas y la propia música en esa época, ¿no? He tratado de no quedarme en las ventajas que por supuesto da siempre la perspectiva histórica, sino tratar de ver, bueno, cómo eso repercutía en la vida de la gente y fundamentalmente de los jóvenes de la época. No había un lazo directo con la política, pero lo que había o lo que intento rastrear eran distintos tipos de respuestas a una situación más o menos generalizada. El escapismo fue una. Pero el escapismo se daba en términos muy diferentes. Uno podía decir, bueno, en el caso de
de parte del glam, y en particular de alguien muy consciente, un músico muy consciente como David Bowie, ese escapismo tenía como una mirada futurista, que en el caso de un grupo como Yes, en realidad, en cambio, tenía una mirada que, si se quiere, coincidía con los intereses de muchos sectores medios radicalizados que se habían vuelto defensores de las causas ambientales, el ecologismo, la economía de la autosuficiencia, la idea de que lo pequeño es hermoso, que eran toda una serie, los límites al crecimiento, eran todas una serie de ideas que circulaban por la época, digamos, manejadas por los propios economistas. En el caso de un grupo absolutamente tecnológico, digamos, que vivía de una especie de estado al día de la tecnología como Emerson, Lake and Palmer, eso se da de una manera completamente contradictoria, puesto que cuando uno analiza sus letras, digamos, sus letras tienen que ver con una especie de distopía tecnológica, o sea, a la cual después le ponen música acudiendo a lo último de lo ultimísimo del estado de la tecnología. O sea, un poco lo que trato de mostrar es que, bueno, cada grupo o cada artista tenía un mundo en donde las relaciones con lo social estaban mediadas digamos, bajo una multiplicidad de formas. Pero las relaciones eran siempre las mismas. Quiero decir, la cuestión del estado en el que se encontraba Gran Bretaña era lo que disparaba todas estas, llamémoslas, respuestas diferentes.